He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Qué bueno que en el día de hoy, viernes, usted está nuevamente en nuestra sintonía. Le suplicamos que no se retire porque en el día de hoy hay bendición poderosa de Dios para tu vida. En este día tenemos un testimonio poderoso con uno de los pastores de nuestra casa, la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo. Me refiero al pastor Marcos Ramos, que ya en breves minutos vamos a estar dialogando con él y escuchando ese testimonio poderoso de cómo el poder de Dios no se limita para salvar, para restaurar, para libertar y para hacer el propósito. Cuando Dios tiene con el hombre un propósito poderoso, que ese propósito se haga realidad. Queremos decirle a los hermanos que nos están sintonizando que hay unos números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su televisor para que usted se sirva a comunicarse con nosotros, hacer su pedido de oración, y aquí estaremos intercediendo a Dios a favor de tu necesidad. Queremos pedirle al señor director que nos coloque también la dirección de nuestra iglesia al aire, para que si usted siente en su espíritu ayudar nuestro ministerio televisivo, también lo haga. Tenemos una dirección que va a aparecer en breve, ahí en la pantalla de su televisor está apareciendo. Si usted siente por el Señor enviar una aportación para que este programa continúe en el aire, hágalo, porque va a ser altamente bendecido por el Señor. Y queremos que ahora el señor director nos coloque al aire los auspiciadores que hacen posible que también este programa en la tarde de hoy viernes llegue ante la consideración de todos ustedes. El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de La Parrilla. Perfección hecha un restaurante. 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. Gloria a Dios. Años de... Qué bueno que usted continúe en nuestra sintonía en esta hermosa tarde del viernes. Recuerde que estamos aquí para orar por usted, interceder por su necesidad, y queremos que usted preste atención a este testimonio poderoso, realmente un testimonio que va a marcar tu vida, porque es un testimonio de cómo el poder de Dios liberta a un hombre, guarda, lo preserva para la obra de este tiempo. Y queremos leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, al verso 18, una palabra que confirma este testimonio. Y dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, aleluya, y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Doctor. ¿Cómo estamos, Marco? Ha sido un placer. Dios te bendiga. Este es un tema y un testimonio muy interesante, porque aquí usted ve que en el relato bíblico que acabamos de leer y de escuchar, nos explica claramente que Dios ha hecho una provisión de autoridad para los siervos de Dios. Y este testimonio está directamente relacionado a lo que la parte bíblica que acaba de leer José, porque es un testimonio fehaciente, hecho materialmente real en el plano
que vivimos, utilizando la misma autoridad que el profeta Eliseo tenía en aquel momento para hacer el propósito de Dios en la vida de Eliseo y de la gente que estaba con él. Sí, Señor. Así que hoy yo quiero que usted escuche este testimonio, porque yo nunca había visto este testimonio real como tal y como sucedió. Y no lo había plasmado de la Biblia al mundo físico que vivimos hoy en día. Por lo tanto, es un testimonio digno de ser escuchado, digno de ser analizado y digno de ser internalizado en nosotros para que vea la grandeza del poder que le servimos y del amor infinito que Dios ha puesto en nuestra vida para cumplir su propósito en nuestra vida. De tal manera que podamos ser responsables en un estilo de vida de credibilidad hacia Él, de honra y respeto hacia Él, porque Él honra a quienes le honran. Y esto es un testimonio que usted va a quedar sumamente impactado, porque va a hablar de una cosa que usted nunca ha visto en el mundo terrenal, pero sí lo va a escuchar de la boca de aquellos que sí lo vivieron y que sí estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Marco, yo quiero, antes de empezar a llevar el testimonio, que tú nos expliques quién tú eres realmente como profesional, aparte de ser pastor posteriormente. ¿Quién tú eres como profesional? Bueno, que el Señor le continúe bendiciendo. Estas son identificaciones que me han dado. Estoy jubilado ahora mismo de la Policía de Puerto Rico. Y para aquel entonces he trabajado en distintos lugares de la policía, pero del testimonio que yo les quiero hablar es cuando yo era director de la Oficina de Arrestos Especiales y Extradiciones. Pero tú tenías un rango de autoridad. ¿Qué rango tenías en la policía? Teniente. Era teniente. O sea que en el momento que se ejecuta este testimonio, tú estabas oficializando tu rango profesional como teniente. Como teniente y como director de la oficina. Director del departamento de la oficina de la Policía de Puerto Rico. De Puerto Rico. Sucintamente, para empezar a darle la base de entendimiento de este testimonio, yo quiero decirle a ustedes que tuvimos una reunión previamente en la oficina y hicimos una reunión para orar y tomar dirección de Dios, peticionada por Marco, que dirigía la oficina, para un evento que ellos tenían que realizar, que él le va a estar explicando posteriormente. Y Dios dio una estrategia que está plasmada en lo que acabamos de leer, en el relato de Eliseo, donde hirió con ceguera al enemigo. Y es por eso que yo quiero que él haga el relato detenidamente, para que podamos abundar y profundizar la grandeza del poder de Dios en favor de sus hijos, para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Cuéntanos brevemente cuando nos reunimos, cómo aconteció, para que ellos puedan escuchar eso de boca tuya, que viviste esos testimonios. Voy a ir un poquito antes. Yo me encontraba en la oficina y veo que llega el personal y los veo preocupados. Ajá. Y voy donde el personal y le pregunto cuál era la preocupación, porque lo veía preocupado. Entonces uno de ellos me informó que ellos habían visitado a un espiritista porque estaban buscando un individuo que se relaciona con ese mundo, con el mundo satánico. Y el compañero estaba preocupado porque anteriormente él había arrestado a ese individuo y después él se fugó de la cárcel. Y él estaba preocupado porque lo habían amenazado de muerte. Y él estaba consultando a los espiritistas, porque como esta persona se dedica a trabajar con los muertos y al espiritismo, para buscar protección. Y para ese entonces, pues ya yo me había reconciliado con el Señor, pues yo llevaba como 23 o 24 años sin servirle al Señor. Cuando tú dices compañero, ¿te refieres a tu compañero de policía? Policía. Para que lo entiendan. Cuando digo compañeros son los agentes investigadores. Agentes investigadores. Para que yo le llamo compañero también. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Estos agentes investigadores estaban en esta preocupación porque francamente tenían miedo. En cierto aspecto, porque este individuo pues tenía un rango alto en el espiritismo. Y cuando ellos me hablan y me explican la situación, yo le dije, pues si yo tengo la solución para esto, yo los voy a invitar a ustedes que pasemos donde mi pastor, que él nos va a dar luz sobre esto. Y él va a orar por cada uno de nosotros. Y acordamos una fecha y así mismo lo hicimos. Fuimos para la oficina del pastor, Leonel Ramírez, y él comenzó a explicarnos el poder del Señor, el poder de Cristo. El poder que tiene el Señor para sus siervos, para aquellos que le servimos. Y aunque habían compañeros que no le servían al Señor, pero como yo le servía al Señor, con mi presencia cubríamos los demás. Fuimos a la oficina del pastor
él comenzó a hablar sobre la palabra y él le explicamos la situación y él nos habló de que que el Señor podía permitir que nosotros fuéramos invisibles ante los ojos del enemigo. Entonces los compañeros dijeron, pero ¿cómo puede ser eso posible? Entonces buscó la versión que leyó aquí nuestro hermano y comenzamos a orar por esa visión, para que el Señor nos diera esa oportunidad de ser invisible ante el enemigo. Los compañeros, habían algunos que dudaron, habían otros que creyeron, pero aquellos que creyeron se llevaron eso en su corazón. Posteriormente nosotros hicimos un trabajo donde teníamos que estar vigilando a este individuo porque había un congreso de espiritistas. Estos individuos son bien celosos, estos individuos no permiten que ninguna persona que no sea de ese congreso, y que esa gente tiene rango, sí, no permite que ninguno de las personas fuera de ellos entre en ese lugar. Pues nosotros en el lugar que nos encontramos un poquito difícil y tuvimos que acercarnos a ellos. La cuestión es que... Acercarnos físicamente ahí. Físicamente al lugar, correcto. Y ya estábamos tan cerca que uno de los agentes me dice, teniente, ¿usted no se ha dado cuenta que lo que dijo el pastor se está cumpliendo? Sí, señor. Nosotros ahora mismo estamos siendo invisibles ante los ojos de ellos porque estamos parados frente a ellos, ni nos ven. Como si no estuviéramos en este lugar. Posteriormente, ese individuo fue arrestado. Pero era un individuo que había cometido varios asesinatos, era un individuo peligroso, y lo peor que tenía era la fama que tenía este individuo. De ese individuo hablaban de que él andaba hasta con un saquito donde tenía trabajo ya preparado, porque él decía que los muertos los protegían. Trabajos espirituales. Ajá, trabajos satánicos. Satanista. Sí, Era satanista. Y tanto es así que en una ocasión unos muchachos fueron a un lugar donde él se encontraba para arrestarlo. Y lo que encontraron fueron cabezas cortadas de cabra alrededor de la casa. Ok, o sea que ellos tenían trabajo de espiritismo con ellos mismos, supuestamente para sentirse protegidos. Esos individuos, y hay varios así en Puerto Rico. Yo quiero decirle algo a ustedes, y es importante que ustedes puedan visualizar esto a la luz de la realidad que estamos viviendo. Las personas que trabajan en el espiritismo, que son de Satanás, aquellas personas que no tienen la cobertura del Espíritu Santo de Dios, que no tienen la cobertura del poder de la sangre de Jesús sobre su ser, que no tienen el sello de la sangre, van a sentir un profundo miedo cuando se enfrentan a personas que están trabajando el espiritismo. Obviamente, estos satanistas que tienen trabajo de espiritismo y que lo utilizan para hacer daño a otros, la primera sensación que tiene la persona que se va a enfrentar, sea agente de la policía o sea quien sea, si no es un ungido de Dios, va a sentir miedo, va a sentir preocupación, va a sentir ansiedad. Puede llegar incluso, no importa que tenga una placa y tenga un arma, y tenga un arma más poderosa que lo que tiene el enemigo, va a sentir miedo. La respuesta de esto estriba en que la cobertura de Dios sobre nuestra vida es tan poderosa que no va a permitir que tú como creyente puedas ser intimidado por el poder de las tinieblas. Las tinieblas jamás nunca van a tener ni una semejanza alguna, ni un parecido poder al poder del Cristo que le servimos, al poder vivo de Dios. Sin embargo, cuando tú no tienes la cobertura de Dios porque no has hecho profesión de fe, porque no has conocido en intimidad a un Cristo vivo, porque el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti, va a permitir que sientas miedo en lo que tienes que hacer. Diferentemente se siente cuando tú tienes la cobertura de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo, el poder de Dios está sobre tu vida para cuidarte, protegerte y guiarte hacia lo que tienes que hacer. Cuando tú estás en esta dimensión de autoridad y de poder, como lo tuvo Marco, para poder realizar lo que realizó, en plena certidumbre de fe, creyéndole a un Cristo vivo, puedes realizar la obra de poder ser invisible, porque fue la palabra que Dios me llamó a desatar sobre cada uno de ellos. Así que yo quiero que este testimonio que vamos a ir desmenuzando a medida que lo vamos desarrollando, usted lo visualice como una necesidad real que usted tiene de sintonizar el poder de Dios para su vida. Cuando usted sintoniza el poder de Dios dentro de usted, en plena certidumbre de fe, creyéndole absolutamente su palabra, que es para usted, usted la agarra,
usted se apropia en fe de esa palabra y el Cristo de la gloria que usted le sirve hace materialmente real el milagro de ser invisible ante el poder del enemigo. Sí, señor. Estamos hablando, fíjese que él le describió de que él está frente a una persona satanista, que estaba inclusive siendo partícipe de un congreso de satanistas, y aún más, los trabajos de espiritismo con piezas de cadáveres, con cabezas de hombres disecadas que le habían preparado, él las portaba encima como un arma poderosa contra la gente. Y eso la hace para que usted pueda ver que eso no tiene ningún poder cuando usted es un creyente firme en Cristo Señor Jesús. Esto él lo trae como una relación para que usted haga una comparación de que realmente el mundo de las tinieblas no tiene ningún poder, no tiene ningún poder, escúchelo bien, no tiene ningún poder contra usted. Si usted verdaderamente no ha hecho una profesión de fe, si usted estaba fuera del camino, sepa usted que la única cobertura de poder y autoridad para su vida está en Cristo Señor Jesús nuestro. Fíjese que el relato que le está contando el teniente Marcos Ramos Picard es un relato real de lo que yo fui partícipe a través de mi acción como pastor en oración con este grupo de agentes especiales. Algunos de ellos creyeron, otros no creyeron, pero el principal que los dirigía sí creyó. Dios le honró, hizo posible este milagro ante los ojos naturales de gente que inclusive no eran creyentes. ¿Qué te quiere decir esto, hermano? Que cuando tú decides honrarle a Dios y creerle a Dios, no importa las circunstancias prevalecientes que te toque vivir, Dios siempre te va a respaldar. Eso es. Dios siempre te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas que son y las que serán después. Sí, solamente tienes que creerle, abrir tu corazón y recibir el poder de Dios en fe a través de lo que confesaras con tu boca, creyéndolo en tu corazón, y será hecho. Pastor, Hoy es una buena oportunidad para que tú Sí, analices esto detenidamente. Es tan poderoso lo que tú acabas de mencionar, porque un solo hombre de Dios, porque no todos eran creyentes o todos eran creyentes. No, él era el único. Un solo creyente tiene el poder de Dios en su vida para hacer posible que la cobertura de Dios, como estás explicándole a la audiencia, se haga tangible, se haga palpable, que ante los ojos de todos los enemigos que estaban delante de ellos fueran invisibles. Entonces quiere decir que el poder de Dios, y lo que está explicando nuestro pastor, es algo tan sobrenatural que tiene la posibilidad, como lo hizo con este hombre de Dios que está aquí a nuestro lado, de que si hay un hombre de Dios fiel a Dios, hacer el vallado, oh gloria a Dios, hacer la protección, y no solamente hace eso, sino que Dios envía a los ángeles, porque allí estaba el grupo de la uniformada, pero allí estaban, aleluya, los ángeles de Dios para hacer invisible aquel grupo de oficiales que estaba liderado por un hombre de Dios que le creyó a Dios, y de muchos, como tú dijiste, doctor, que le creyeron a Dios también, y Dios honró, porque ahí entró el poder del acuerdo. Sí, señor. Fíjense que es interesante que usted se deje guiar por lo que a bien su pastor le quiere dar. Eso es. El ángel de la casa es llamado responsablemente delante de Dios por sus ovejas. Sí, señor. Y la orientación que él le dé con respecto a la palabra de Dios tiene que ser necesariamente clara y evidenciada y sostenida por lo que es la palabra de Dios. Eso es. Para que las cosas ocurran conforme al propósito de Dios y en obediencia. Sí, señor. Fíjense que Marco es una persona obediente al Señor. Él no tuvo problema en creer la palabra. Él al contrario se apropió de la palabra, y por lo que él creyó en su corazón, sí, señor, fue respaldado y fue visto Eso ante es. los ojos de aquellos, como dice José, que no creyeron. Sí, señor. Lo mismo semejantemente ocurrió en este relato de Eliseo, porque el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en el versículo 18, dice lo siguiente: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esa gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí está. O sea, esto que estamos viendo ya es un relato conocido a través del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, Sí, señor. pero que es algo que está a merced de nuestro pueblo en estos días,
con el firme propósito de que tu vida sea bendecida. Eso es. O sea, parece algo inusual, algo bien extraordinariamente raro. Yo lo cuento a veces, José, a la gente, y la gente me dice, pero me gustaría conocer ese varón, porque eso como que parece de ficticio y de película. Y yo le digo, claro que sí, vas a tener la oportunidad de conocerle. Sí, señor. Es parte del grupo de nosotros pastoral, Sí, y señor. es un hombre que ha decidido pagar el precio. Y creerle a Dios. Y le ha creído a Dios. Sí, Amén. señor. Y el problema que estamos teniendo en Puerto Rico, que no están ocurriendo milagros de esta magnitud, es porque la gente ha creído que estos relatos bíblicos ya caducaron en la potencia de realizarse en el mundo físico, y nada que ver. Sí, señor. Todavía queda mucho para hacer hasta que la iglesia sea levantada. Eso es. Yo quiero que usted entienda que si esto ocurrió con él, también puede ocurrir contigo. Eso es. Es momento de que tú decidas creerle a Dios. Es momento que tú decidas tomar la acción dinámica en el reino de Dios y portar la acción de su poder para gloria de su nombre en tu vida. Eso es. Cuando tú decides servirle a Dios y tu vida es una vida de alabanza a Él, esto y muchas cosas más van a ocurrir en favor de su pueblo. Sí, señor. Pastor, ¿cómo terminó ese relato que nos estás trayendo como testimonio? Ya una vez ustedes están delante de los enemigos y Dios pone el manto, la cobertura. Y es bueno decir que no solamente estaba esta persona como agente satanista y hombre de mal, sino que también tenía guardaespaldas. Eso es así. Exactamente. Lo interesante Eso es. de esto es, como ustedes decían ahorita, es como el Señor respalda a uno y uno ora por estas personas, pues yo no salía de la división sin antes hacer una oración. Ahí está. Ajá. Y a pesar que había personas que no estaban afiliados o no estaban convertidos al Señor, tenían ese respeto. Ajá. Tenían ese respeto, inclusive, si yo no oraba, yo mismo pedía en la oración. Teniente, es que hay que orar antes de salir. Esa es la cobertura. Esa es la cobertura. Sí, señor. Y lo interesante de esto es como hizo Jesús con el centurión, que solamente yo no tenía ni que ir con ellos. Había veces que yo me quedaba, a veces me iba con ellos, pero yo me podía quedar en mi oficina y podía quedarme con la seguridad de que el Señor iba a estar con ellos. Qué lindo. Porque orábamos y desatábamos esa palabra para que el Señor los cubriera a cada uno de ellos. Y ellos después venían y me decían, Señor, es cierto lo que usted dice. Y muchos de ellos les gustaba porque yo les hablaba también sobre la armadura de Dios. Qué lindo. Y es interesante la vida espiritual, ¿verdad? Sí. La vida espiritual, mucha gente piensa que esto es fantasía, pero nada pasa si no pasa en lo espiritual Eso primero. es, Ahí correcto. Y yo le decía, es que tenemos que estar claros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, Potestades. contra potestades, contra huestes de malicia, espíritu de malicia. Eso es. Y teníamos que entenderlo así, porque estos individuos que se dedican a cometer delitos, a cometer asesinatos, son personas que están entregadas, obviamente, a Satanás. Sí, señor. Porque si estuvieran entregados al Señor, pues nada de eso hicieran, ¿verdad? Y estas personas salían ya con esa seguridad de que estaban cubiertos por la sangre de Cristo. Ahí está. Fíjate que ese relato es importante porque Sí, señor. el saber vivir, el tener Qué la lindo. autoridad es saber vivir bajo autoridad. Eso es. Y él estaba en autoridad del reino de Dios porque respondía a la autoridad bíblicamente como tiene que hacer y podía desatar autoridad y cobertura sobre esa gente y sus agentes fueron cubiertos y mientras él estuvo, ninguno fue herido ni perdió la vida. Y eso es interesante porque eso nos deja mucho que ver, que si nosotros decidimos, donde quiera que estemos trabajando, desatar la cobertura de Dios Sí, y nos señor. ganamos el respeto de la gente por el testimonio que tenemos, podemos hacer la oración y también la gente, aún no siendo creyente, será cubierto. Amén, sí, señor. Eso es una realidad y probablemente hoy hay gente que nos están viendo, pastor, que necesitan esa cobertura. Y fíjese que el pastor anotó algo bien interesante y es que esa gente que pertenecen al reino de las tinieblas no andan solos, andan con guardaespaldas porque dentro de su ser interior hay miedo. Pero nosotros los creyentes andamos con los mejores guardaespaldas que están ahora mismo aquí. Usted Amén. no los ve, pero están aquí, son los ángeles de Dios. Amén. Y esa cobertura de Dios, Dios la quiere Ángeles poner sobre guerreros. tu casa. Sí, son señor. ángeles guerreros, Ángeles ángeles guerreros. que entran en batalla y que dan cobertura a los hijos de Dios. Hoy es importante que si tú no has dado el paso de fe para recibir la cobertura del Padre, para recibir la cobertura del Hijo y mayor la cobertura del Espíritu Santo, para que haya seguridad en medio de un Puerto Rico tan convulsionado,
y un Puerto Rico de tantas situaciones difíciles, tanta criminalidad y tantas situaciones difíciles, queremos que tú nos llames y reconozcas hoy a Cristo como tu Salvador. Y en este momento, que nos quedan 2 minutos, vamos a hacer oración, vamos a clamar a Dios para que esa cobertura de la que hemos hablado hoy, de la que el pastor Marco ha sido testimonio vivo, la que mi amado pastor Leonel Ramírez ha sido testimonio, y este servidor, evangelista José Santiago, hemos sido vivencia, hemos recibido, también tú lo puedas recibir. Pastor, nos dirigen esa oración. Seguro que sí, vamos a concentrarnos. Sí, Señor. Porque en el poder del acuerdo de la oración, sí, Señor, se manifiesta su gloria. Sí, Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Sí, Padre. Hoy nosotros concertadamente nos ponemos de acuerdo para que este testimonio que tú has traído hoy en este momento, la gente pueda apropiarse en fe de esta bendición. Y puedan reconocer, Señor, que contigo todo lo pueden lograr. Pero sin ti no lo pueden lograr. Repita conmigo, usted levante las manos, usted que me está viendo ahí en su televisor, y sígame en oración. Diga, Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo pueda penetrar en la profundidad de mi ser, de tal manera que yo pueda ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Eso es. Hoy yo declaro, Señor, que tú inscribirás mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor. Y hoy yo recibo la salvación con la promesa que de aquí en adelante yo te serviré el resto de mis días. Para gloria de tu nombre, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo programa hablando a las puertas de tu alma. Eso es. Hasta luego. El crecimiento experimentado por el restaurar la parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de la parrilla. Perfección hecha un restaurante. 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. Por haber sintonizado nuestro programa, esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org